A veces el destino no nos golpea con un gran estruendo, sino con el goteo incesante de una lluvia que no cesa y el peso de una billetera que se siente más ligera que el aire. Esta es la crónica de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no comienza en las manos, sino en la disciplina del espíritu y en una regla olvidada por muchos, pero atesorada por los sabios. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre el valor que le das a cada moneda que pasa por tus manos. Las gotas de lluvia golpeaban el casco de Esteban como si fueran pequeños martillos de cristal, recordándole que el mundo no se detiene ante la tristeza de un hombre que no sabe cómo llegar al fin de mes. Esteban tenía 27 años y el rostro marcado por el cansancio de quien ha recorrido miles de kilómetros en una motocicleta vieja, entregando paquetes que contenían los deseos y las necesidades de otros, mientras sus propios sueños permanecían guardados en una caja oxidada. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual amargo: un café recalentado, el sonido metálico de su motor protestando al encender y el cálculo mental angustiante de cuánto dinero le quedaría después de pagar la gasolina y la renta. En la ciudad de San Cristóbal, las calles parecen laberintos diseñados para devorar el tiempo y la energía de los que corren por ellas. Esteban era un fantasma más entre el tráfico, un mensajero que veía la vida pasar a través de una visera empañada. Aquel martes, el frío se le había colado hasta los huesos. Tenía en su bolsillo apenas $5 y una lista de deudas que ascendía a más de $900. La sensación de asfixia era constante, un nudo en la garganta que no lo dejaba respirar con libertad. Se sentía quebrado, no solo en sus finanzas, sino en su propósito. Su jornada había sido un desastre. Un cliente se quejó por un retraso de 10 minutos, la aplicación le descontó una comisión injusta y el precio del combustible había subido de nuevo. Al caer la tarde, Esteban se detuvo frente a un edificio antiguo de ladrillos rojos, un lugar que parecía detenido en el tiempo en medio de la modernidad caótica de la metrópoli. Tenía que entregar un paquete pequeño, un sobre que apenas pesaba, dirigido a un tal Don Valeriano. Subió los 3 pisos por una escalera que crujía bajo sus botas mojadas. Al llegar a la puerta número 302, respiró hondo, intentando ocultar su frustración antes de tocar. Lo recibió un hombre de avanzada edad, con una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Don Valeriano no vestía ropas lujosas, pero emanaba una calma que Esteban no había visto en años. El anciano observó al joven mensajero, notó el rastro de agua que dejaba en el suelo y la sombra de desesperanza en sus ojos. Don Valeriano le pidió que esperara un momento mientras buscaba con qué firmar el recibo. Esteban, exhausto, se apoyó en el marco de la puerta. Al mirar hacia adentro, vio una sala llena de libros y relojes de arena que marcaban ritmos diferentes. No pudo evitar soltar un suspiro cargado de pesadez. El anciano regresó, firmó el papel y en lugar de entregarle una propina común, se quedó observándolo en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Hijo, pareces un hombre que lleva el mundo sobre sus hombros, pero que camina sin zapatos», dijo don Valeriano con una voz suave pero firme. Esteban bajó la cabeza, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia contenida. «Es solo el cansancio, señor», respondió el joven intentando retirarse, pero el anciano no lo dejó ir tan fácil. «No es el cansancio de las piernas lo que te detiene. Es el cansancio del alma que no ve una salida al ciclo de la escasez». Esteban se detuvo en seco. Por alguna razón, las palabras de aquel desconocido perforaron su armadura de indiferencia. «Estoy quebrado, señor», confesó Esteban con la voz quebrada. «Trabajo 12 horas al día, corro riesgos en cada esquina y, al final de la semana, no tengo nada. Siento que estoy corriendo en una rueda de hámster que nunca se detiene». Don Valeriano sonrió con una melancolía comprensiva y le hizo una seña para que entrara. «Solo serán 5 minutos», prometió el anciano. Esteban, movido por una curiosidad extraña y el deseo de refugiarse de la lluvia un momento más, aceptó. Se sentó en una silla de madera tallada, mientras el olor a papel viejo y canela lo envolvía. Don Valeriano se sentó frente a él y puso sobre la mesa un pequeño cuaderno de cuero desgastado.
La mayoría de las personas creen que el dinero es un problema de cantidad, comenzó a decir el anciano, pero el dinero es, en realidad, un problema de flujo y dirección. Tú eres como un río que intenta llenar un océano, pero tienes tantas grietas en tu cauce que el agua nunca llega a su destino. Has estado viviendo bajo la regla de la supervivencia, que consiste en gastar lo que no tienes para impresionar a gente que no te importa, o simplemente para tapar los huecos de hoy creando agujeros más grandes para mañana. Esteban escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un espejo de su propia realidad. Don Valeriano tomó una pluma y escribió 3 números en el papel: 70, 20 y 10. Luego, miró al joven y le explicó que esa era la estructura del éxito, la regla que separaba a los que siempre estarían quebrados de aquellos que construían libertad. El 70% de lo que ganes es para vivir, explicó el anciano. Con eso debes pagar tu techo, tu comida y tus necesidades básicas. Si tu estilo de vida cuesta más que ese 70%, no tienes un problema de ingresos, tienes un problema de ego. El 20% es para el futuro, para la inversión y el crecimiento. Y el 10% restante es para la generosidad. Porque un corazón que no sabe dar, nunca sabrá realmente recibir. Esteban miró los números con escepticismo. Señor, gano muy poco, dijo con amargura. Si aparto el 30% de mis ingresos, no podré pagar mis deudas actuales. El anciano asintió reconociendo la dificultad. Precisamente por eso estás donde estás. Has priorizado el pago a otros antes que el pago a tu propio destino. Las deudas son cadenas, pero no se rompen gastando más. Se rompen administrando lo que queda con una disciplina de hierro. Si hoy ganas $10, solo 7 son tuyos para gastar. Los otros 3 pertenecen al hombre en el que te quieres convertir. Aquella noche, Esteban regresó a su habitación compartida en un barrio humilde. El sonido de la lluvia en el techo de lámina solía deprimirlo, pero esta vez algo era diferente. Tenía en su mente los números de don Valeriano. Sacó sus cuentas reales por primera vez en meses. Debía $700 en tarjetas de crédito y $200 a un prestamista del barrio. Sus ingresos semanales eran de aproximadamente $150. Siguiendo la lógica del anciano, Esteban solo podía disponer de $105 a la semana para vivir. Eso significaba renunciar a las cenas compradas en la calle, al tabaco que usaba para calmar los nervios y a las salidas ocasionales para olvidar sus penas. Significaba vivir con una austeridad que lo asustaba. Pero la alternativa era seguir siendo el fantasma bajo la lluvia, el hombre quebrado que no veía un futuro más allá de la siguiente entrega. La primera semana fue un combate constante contra sus impulsos. Cada vez que sentía la tentación de gastar un par de dólares extra en un refresco o en un capricho innecesario, recordaba el rostro de don Valeriano y la regla del 70-30. Separó los $15 correspondientes al 10% para ahorro y los $30 para el pago de sus deudas de forma estratégica. Le dolía ver ese dinero ahí, sin ser usado para el alivio inmediato, pero entendió que ese dolor era el precio de su libertad futura. Un mes después, Esteban volvió a visitar a don Valeriano. No llevaba un paquete para entregar, sino una pequeña bolsa de naranjas como gesto de gratitud. El anciano lo recibió con la misma calma de siempre. Esteban le contó sus avances, pero también sus dudas. «Siento que voy muy lento, señor», confesó el joven. «He pagado apenas $40 de mi deuda y mis ahorros son minúsculos. Siento que la vida se me escapa mientras cuento centavos». Don Valeriano lo llevó hacia la ventana y le señaló un árbol pequeño que crecía en el patio. «¿Ves ese árbol?», preguntó el anciano. No creció en una noche. Durante meses, sus raíces se extendieron bajo la tierra, invisibles para todos. Parecía que no pasaba nada, pero se estaba preparando para sostener el peso de sus ramas. Tu disciplina es la raíz. Ahora no ves los frutos, pero estás construyendo la estructura que te permitirá soportar la riqueza cuando ésta llegue. Si te doy $1 millón hoy y no tienes la disciplina del 70-30, en un año estarás más quebrado que ahora, porque tus grietas serán más grandes. La transformación interna de Esteban empezó a reflejarse en su entorno. Ya no manejaba su motocicleta con la mirada perdida. Empezó a buscar formas de optimizar sus rutas para gastar menos combustible. Comenzó a estudiar por las noches, usando el internet gratuito de la biblioteca pública,
aprendiendo sobre ventas y gestión básica. Su actitud cambió de la queja a la observación. Empezó a notar oportunidades donde antes solo veía problemas. Un día, mientras esperaba un pedido en un restaurante, escuchó al dueño quejarse de que no encontraba a nadie de confianza para organizar las entregas a domicilio de forma masiva para las empresas cercanas. Esteban, que conocía cada grieta del pavimento de la ciudad y cada atajo oculto, sintió un chispazo en su mente. No era solo un mensajero, era un experto en la logística de aquella selva de asfalto. Se acercó al dueño con una propuesta clara. No le pidió empleo, le ofreció un servicio de coordinación. Yo puedo organizar sus entregas, reducir los tiempos de espera y asegurar que cada cliente reciba su comida caliente, dijo Esteban con una seguridad que no sabía que poseía. El dueño lo miró con curiosidad. ¿Y cuánto quieres por eso?, preguntó. Esteban recordó la regla. No pidió un sueldo fijo que se fuera directo a sus gastos. Pidió un porcentaje por cada entrega optimizada. Durante los siguientes 3 meses, Esteban trabajó más duro que nunca. Seguía siendo mensajero por el día, pero por las noches coordinaba a otros 3 jóvenes para el restaurante. Sus ingresos subieron de $150 a $300 semanales. Lo más sorprendente no fue el aumento de dinero, sino su capacidad para mantener la regla. A pesar de ganar el doble, Esteban siguió viviendo con el 70% de sus ingresos iniciales. El resto lo destinaba agresivamente a matar sus deudas y a alimentar su pequeño fondo de inversión. La sensación de pagar la última cuota de su deuda de $900 fue mejor que cualquier banquete que hubiera imaginado. Aquel día, Esteban se quitó el casco y sintió que el aire de la ciudad era, por fin, respirable. Ya no era un esclavo del pasado. Ahora, cada dólar que ahorraba se convertía en un soldado trabajando para su futuro. Sin embargo, el destino tenía preparada una prueba más difícil. Una tarde, mientras realizaba una entrega bajo una tormenta eléctrica, un vehículo perdió el control y golpeó su motocicleta. Esteban salió volando varios metros por el aire antes de caer sobre el pavimento húmedo. El dolor en su pierna era intenso. Pero lo que más le dolió fue ver su herramienta de trabajo, su vieja compañera de miles de batallas, destrozada en medio de la calle. En el hospital, mientras esperaba los resultados de las radiografías, la vieja ansiedad intentó regresar. ¿Cómo pagaría las facturas médicas? ¿Cómo compraría otra moto? Pero entonces recordó su fondo de emergencia, ese 20% que había guardado con tanto esfuerzo, siguiendo el consejo de don Valeriano. Por primera vez en su vida, una tragedia no significaba el fin del mundo. Tenía un colchón, tenía una base. No estaba solo. Tenía los frutos de su propia disciplina. Mientras estaba en reposo, Esteban no se quedó de brazos cruzados. Usó su teléfono para seguir coordinando las entregas del restaurante. Se dio cuenta de que su conocimiento valía más que su fuerza física. Empezó a diseñar un pequeño sistema de logística en una libreta, dibujando mapas y flujos de trabajo. Lo que comenzó como una necesidad de sobrevivir se estaba convirtiendo en la semilla de una empresa. Cuando finalmente pudo caminar de nuevo, no volvió a subirse a una moto para entregar paquetes. Fue a visitar a don Valeriano. Esta vez, el joven vestía una camisa limpia y sus ojos brillaban con una determinación nueva. «Don Valeriano, la regla me salvó la vida», dijo Esteban con emoción. «Pero no solo por el dinero, sino porque me enseñó que yo tengo el control, no las circunstancias». El anciano asintió con satisfacción. «Has aprendido la lección más difícil, Esteban. La mayoría de la gente gasta su vida tratando de llenar un barril sin fondo. Tú has aprendido a construir el barril primero. Ahora estás listo para la siguiente etapa del camino». Esteban utilizó sus ahorros, que ya sumaban más de $1,500, para alquilar una pequeña oficina compartida y contratar formalmente a 2 mensajeros. Ya no era el hombre que corría contra el reloj, sino el arquitecto que diseñaba el tiempo de otros. Su empresa, a la que llamó Logística Horizonte, empezó a crecer de forma orgánica. Cada vez que recibía un pago de un cliente, Esteban separaba religiosamente el 30% antes de hacer cualquier otra cosa. 10% para ayudar a otros mensajeros que estaban pasando por lo que él pasó, y 20% para reinvertir en mejores equipos y tecnología. La ciudad de San Cristóbal seguía siendo ruidosa y caótica,
Pero para Esteban ya no era una prisión. Era un campo de juego lleno de posibilidades. Se dio cuenta de que la regla del 70-30 no era solo sobre billetes y monedas, era una filosofía de vida que aplicaba a todo. 70% de esfuerzo en lo cotidiano, 20% en aprender cosas nuevas y 10% en reflexionar y agradecer. Aquel joven que una vez estuvo quebrado y bajo la lluvia, ahora caminaba por las mismas calles con un propósito claro. Recordaba cada bache, cada semáforo y cada rostro cansado, pero ya no formaba parte de la multitud que se dejaba arrastrar por la corriente. Había encontrado su ancla en la disciplina y su brújula en la sabiduría de un anciano que prefirió darle una lección antes que una moneda. La verdadera transformación de Esteban no ocurrió cuando su cuenta bancaria mostró 4 cifras, sino cuando entendió que la pobreza es un estado mental que se cura con orden y que la riqueza es un hábito que se cultiva con paciencia. Cada noche, antes de dormir, agradecía por aquel sobre que tuvo que entregar en el edificio de ladrillos rojos, el sobre que contenía el mensaje más importante de su existencia. El éxito es un maestro mucho más traicionero que el fracaso. Mientras que la escasez te obliga a ser humilde, la abundancia suele susurrar al oído mentiras sobre una invencibilidad que no existe. Esteban lo entendió una mañana de octubre, cuando los ingresos de su empresa superaron por primera vez los $5,000 mensuales. Miró la cifra en la pantalla de su computadora y sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la altura. Por un instante, la tentación de comprar aquel automóvil deportivo que siempre había deseado cruzó su mente como un relámpago. Pensó en cómo se vería manejando por las calles donde antes repartía paquetes bajo la lluvia, en el respeto que inspiraría y en la comodidad que se merecía tras años de sacrificio. Sin embargo, antes de dejarse llevar por el impulso, cerró los ojos y recordó el olor a canela y papel viejo de la oficina de don Valeriano. Recordó la voz del anciano diciendo que si el estilo de vida cuesta más que el 70% de los ingresos, el problema es el ego. Esteban respiró hondo, apartó la mirada de los anuncios de autos y volvió a su libreta de cuero. El 70% de $5,000 eran $3,500. Sus gastos actuales, incluyendo el alquiler de la oficina y los sueldos de sus empleados, apenas llegaban a los $2,500. Tenía un excedente de $1,000 en su presupuesto operativo, pero no los tocaría para lujos personales. Los destinaría a mejorar la tecnología de seguimiento de sus entregas, alimentando ese 20% dedicado al crecimiento futuro. Esa tarde, recibió una visita inesperada. Javier, un antiguo compañero de sus días como mensajero, entró en la oficina con una expresión que Esteban reconoció de inmediato. Era la mirada de quien está siendo perseguido por sus propios errores financieros. Javier vestía una chaqueta de marca, pero estaba desgastada en los puños, y su reloj brillaba con una elegancia que su rostro cansado no podía acompañar. Se sentaron a tomar un café y Javier no tardó en soltar la verdad. Necesitaba un préstamo de $2,000. Me han subido los intereses de la tarjeta y me van a quitar la moto, confesó con desesperación. He visto que te va muy bien, Esteban, y pensé que podrías ayudar a un viejo amigo. Esteban sintió una punzada de tristeza. Javier ganaba casi lo mismo que él cuando empezaron, pero siempre se había jactado de vivir el momento. Javier era el tipo de hombre que compraba el último modelo de teléfono a crédito y salía de fiesta cada fin de semana para olvidar que no tenía ahorros. Esteban sabía que darle el dinero sin una enseñanza sería como intentar llenar un cántaro roto. No puedo darte el dinero como un préstamo, Javier, pero puedo ofrecerte algo mejor, dijo Esteban con calma. Puedo enseñarte la regla que me sacó del hoyo. Javier se rió con amargura, diciendo que no necesitaba reglas, sino efectivo. Se marchó dando un portazo, dejando a Esteban reflexionando sobre cuántas personas prefieren la cadena que conocen a la libertad que les exige disciplina. Esa misma semana, una gran corporación de logística nacional puso sus ojos en la pequeña empresa de Esteban. Lo invitaron a una oficina de cristal y acero en el centro financiero de la ciudad. El director, un hombre de traje impecable llamado Roberto, le ofreció comprar Logística Horizonte por $50,000. Es una oferta generosa para un negocio tan joven, dijo Roberto con una sonrisa ensayada. Podrías retirarte un tiempo, comprarte una casa y vivir tranquilo. $50,000.
Para el Esteban de hace 2 años, esa cifra habría sido como ganarse la lotería. Pero el Esteban de ahora veía las cosas de otra manera. Sabía que su empresa valía mucho más que ese dinero, no por sus activos físicos, sino por el sistema de confianza y eficiencia que había construido. Aplicó la lógica de don Valeriano una vez más. Si aceptaba ese dinero, ¿qué haría con él? Sin un propósito claro y un sistema de administración, los $50,000 desaparecerían en un par de años de gastos innecesarios. Su empresa era el motor que generaba riqueza, no la riqueza en sí misma. «No estoy vendiendo el motor, Roberto», respondió Esteban con firmeza. «Estoy construyendo el camino por donde ese motor va a correr». La oferta fue rechazada, y aunque sus empleados pensaron que estaba loco, Esteban sabía que la verdadera riqueza es la capacidad de generar, no la de acumular una cifra estática. Prefirió invertir su tiempo en perfeccionar el servicio al cliente, asegurándose de que cada entrega fuera una promesa cumplida. Los meses pasaron y la economía de la ciudad sufrió un revés inesperado. Una huelga de transportistas bloqueó las principales arterias de San Cristóbal durante 3 semanas. Los precios de los alimentos se dispararon y muchas empresas pequeñas, que vivían al día sin ningún colchón financiero, empezaron a cerrar sus puertas. El pánico se apoderaba de las calles. Javier, el amigo de Esteban, perdió su empleo y su motocicleta fue finalmente embargada. Sin embargo, Logística Horizonte se mantuvo en pie. Gracias al 20% de ahorro e inversión que Esteban había mantenido religiosamente, la empresa tenía reservas suficientes para operar durante 6 meses sin recibir un solo dólar de ingresos. Además, al haber invertido en bicicletas de carga eléctricas meses atrás, sus mensajeros podían sortear los bloqueos que detenían a los camiones de combustible. Lo que otros veían como una tragedia, para Esteban se convirtió en la oportunidad de demostrar que su modelo era resiliente. Durante los días de la huelga, Esteban aplicó el 10% de su regla de la manera más humana posible. Utilizó sus recursos para transportar medicamentos y suministros básicos a los barrios más necesitados, sin cobrar un centavo. No era una estrategia de mercadeo, era la convicción de que la generosidad es la única forma de que el dinero no se convierta en una cárcel de egoísmo. Al ver a sus mensajeros llegar con medicinas a ancianos que no podían salir de sus casas, Esteban comprendió que el éxito financiero tiene un propósito más alto que la comodidad personal. Una noche, en medio de la crisis, don Valeriano lo llamó. No quería hablar de negocios, solo quería saber cómo estaba su espíritu. El joven le contó todo. El rechazo a la oferta de compra, la ayuda a la comunidad y la disciplina que mantenía a pesar de la presión. El anciano escuchó en silencio y luego dijo algo que Esteban nunca olvidaría. El dinero es como el agua, Esteban. Si se estanca, se pudre. Si fluye sin dirección, inunda y destruye. Pero si lo canalizas con sabiduría, puede transformar un desierto en un jardín. Has aprendido a ser un buen arquitecto de tus propios ríos. Cuando la huelga terminó y la ciudad recuperó su ritmo, Logística Horizonte no solo sobrevivió, sino que su reputación se disparó. Las empresas que antes lo ignoraban, ahora lo buscaban, no por sus precios, sino por la seguridad de que él siempre encontraría la manera de cumplir. Esteban se encontró manejando un equipo de 30 personas. Los ingresos subieron a $15,000 mensuales. Con ese nuevo nivel de ingresos, la presión para elevar su nivel de vida fue más fuerte que nunca. Su entorno le sugería que se mudara a un barrio de lujo y que cambiara su círculo social. Pero Esteban se mantuvo fiel a su raíz. Se mudó a un apartamento más cómodo y seguro, pero su gasto mensual seguía representando solo el 70% de lo que ganaba. El resto seguía fluyendo hacia el futuro y hacia los demás. Un día, caminando por el centro, vio a Javier sentado en un banco, con el rostro hundido en las manos. Esteban se acercó y se sentó a su lado sin decir nada durante un largo rato. La ciudad seguía su curso frenético a su alrededor. Javier lo miró y, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón por su arrogancia pasada. Lo he perdido todo, Esteban. No tengo nada más que deudas y vergüenza. Esteban puso una mano en su hombro. No has perdido todo si todavía tienes la voluntad de aprender, dijo con suavidad. No te voy a dar dinero para pagar tus deudas, porque volverías a caer en el mismo pozo.
pero te voy a dar un empleo y una condición. Cada semana, te sentarás conmigo y revisaremos tus cuentas. Aprenderás a vivir con el 70% de lo que ganes aquí. El 10% irá para pagar lo que debes, y el 20% para que empieces a construir tu propio futuro. Será un camino difícil, te sentirás limitado y a veces querrás renunciar, pero en un año serás un hombre libre. Javier aceptó el desafío. Durante los meses siguientes, Esteban fue testigo de una de las transformaciones más hermosas que había visto. Vio cómo un hombre pasaba de la desesperación a la dignidad. Javier empezó a vestir con sencillez, pero con limpieza. Dejó de buscar la validación externa y empezó a encontrar valor en su propia disciplina. A veces, cuando se encontraban en la oficina, compartían una mirada de complicidad. Ambos sabían que estaban librando la misma batalla contra los impulsos del pasado. Esteban empezó a dar pequeñas charlas en centros comunitarios y universidades. No hablaba de complejas teorías económicas ni de inversiones en bolsa. Hablaba de la regla de la vida, de cómo un mensajero quebrado bajo la lluvia descubrió que la libertad financiera no es un número en una cuenta bancaria, sino una relación de respeto y orden con cada dólar. Les decía que el dinero no cambia a las personas, solo las revela. Si eres generoso con $1, serás generoso con 1.000.000. Si eres desordenado con $10, el caos te perseguirá aunque ganes 1000 veces más. Su historia empezó a resonar en toda la región. La gente se sentía identificada con el hombre que no buscó atajos mágicos ni esquemas de enriquecimiento rápido, sino que confió en el poder de la constancia. Esteban se dio cuenta de que su mayor activo no eran sus camiones ni su sistema de logística, sino su testimonio. Cada vez que alguien le preguntaba cuál era su secreto, él sonreía y recordaba aquel día gris frente a la puerta de don Valeriano. La vida le presentó una nueva oportunidad de crecimiento. Una empresa internacional le ofreció una alianza para expandir su modelo de logística a otras 3 ciudades del país. Esta vez no se trataba de vender, sino de colaborar. Esteban analizó la propuesta con su equipo. Vieron que los valores de la otra empresa coincidían con los suyos. Era el momento de dar el gran salto. Sin embargo, Esteban puso una condición innegociable. Todos los empleados de la nueva alianza debían recibir capacitación en finanzas personales basada en su filosofía. No quiero que mi gente trabaje solo por un sueldo. Quiero que trabajen por su propia libertad, explicó a los ejecutivos internacionales. Los directivos se sorprendieron, pero aceptaron. Entendieron que un empleado financieramente estable es un empleado más enfocado, leal y productivo. El proyecto fue un éxito rotundo. Esteban pasó de coordinar mensajeros en una ciudad a supervisar una red que conectaba a miles de personas. Pero a pesar del tamaño de la operación, su oficina seguía siendo un espacio sencillo, lleno de luz y libros, muy parecida a la de aquel anciano que le cambió la vida. Una tarde de verano, Esteban decidió visitar a don Valeriano para darle la noticia de la expansión nacional. Al llegar al edificio de ladrillos rojos, notó que las escaleras ya no crujían de la misma manera. Al tocar la puerta número 302, no hubo respuesta. Un vecino salió al pasillo y le informó que don Valeriano se había mudado hacía unas semanas a una casa de campo a las afueras de la ciudad. Le entregó un sobre pequeño que el anciano había dejado para él. Esteban bajó las escaleras y se sentó en un parque cercano para leer la carta. Las palabras estaban escritas con la misma caligrafía firme y elegante. «Querido Esteban», decía la nota, «me marcho sabiendo que la semilla cayó en tierra fértil. Mi mayor riqueza nunca fue el dinero que ahorré, sino las personas a las que pude ayudar a ver la luz entre la tormenta. Ya no me necesitas, porque ahora tú eres la luz para otros. No olvides nunca que la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes en el banco, sino por la paz que sientes al cerrar los ojos cada noche, sabiendo que has sido un buen administrador de los dones que se te entregaron. Sigue fluyendo, arquitecto de ríos». Esteban guardó la carta en su bolsillo y miró al cielo. Ya no llovía. El sol de la tarde bañaba la ciudad con un tono dorado, convirtiendo el caos del tráfico en una danza de luces y sombras. Se sintió inmensamente rico, no por los contratos firmados ni por las propiedades adquiridas, sino por la claridad de su propósito. Sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas crisis y nuevas tentaciones,
pero ahora tenía una brújula que nunca fallaba. Caminó de regreso a su oficina, saludando a los mensajeros que cruzaban por su camino. Ya no los veía como empleados, sino como hombres y mujeres que, al igual que él, estaban construyendo su propio camino hacia la libertad. Se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo. Ya no era el fantasma bajo la lluvia. Era un hombre dueño de su tiempo y de su destino. Esa noche, Esteban se sentó a revisar sus finanzas personales, como hacía cada fin de mes. Los números habían crecido, las cifras tenían más ceros, pero el proceso era el mismo. 70% para vivir y compartir, 20% para crear el mañana y 10% para agradecer y sanar. En ese equilibrio encontró la armonía que el mundo exterior no podía arrebatarle. Comprendió que el mayor lujo no es comprar lo que deseas, sino no necesitar lo que el mundo intenta venderte. La historia de Esteban se convirtió en una leyenda urbana en San Cristóbal. Los mensajeros nuevos contaban la historia del jefe que una vez estuvo quebrado y que ahora trataba a todos con el respeto de quien conoce el peso de cada moneda. Algunos creían que era una cuestión de suerte. Otros pensaban que tenía un talento oculto para los negocios. Pero los que realmente lo conocían, sabían que su éxito era el resultado de una batalla silenciosa ganada cada día en el campo de la disciplina. Esteban cerró su libreta y apagó la luz de su oficina. Al salir, sintió la brisa fresca de la noche en el rostro. Miró hacia las montañas que rodeaban la ciudad y pensó en todas las personas que en ese momento estarían contando centavos con angustia, sintiéndose atrapadas en una rueda que no se detiene. Sintió un deseo profundo de seguir compartiendo su mensaje, de seguir abriendo puertas para aquellos que solo ven muros, porque al final del día, la riqueza es solo una herramienta, y la verdadera obra de arte es la vida que decides construir con ella. Los años transcurrieron con la cadencia de una melodía bien compuesta. Esteban ya no era el joven que esquivaba baches con angustia, sino un hombre que caminaba con la elegancia de la paz interior. Su cabello se había tornado gris, reflejando la sabiduría de quien ha entendido que el tiempo es el activo más valioso. Logística. Horizonte era ahora un faro de esperanza para cientos de trabajadores. Esteban se aseguraba de que cada nuevo integrante entendiera que no estaban allí solo para entregar paquetes, sino para construir su propia independencia mediante la disciplina que un día lo salvó a él. Un atardecer, Esteban regresó al antiguo barrio de ladrillos rojos. Frente al edificio donde conoció a don Valeriano, encontró a un muchacho sentado junto a una motocicleta desgastada. El joven tenía la mirada perdida en una billetera vacía. Esteban se acercó y, sin necesidad de muchas palabras, le ofreció un café caliente en un local cercano. Allí, en una mesa de madera gastada, le habló de los números que dictan el destino de los hombres. Le explicó que si ganaba $10, solo 7 eran para sus gastos, 2 para su crecimiento y 1 para ayudar a quien tuviera menos. El joven lo miró con incredulidad, pero Esteban le mostró sus propias manos, marcadas por el trabajo, pero libres de deudas. La riqueza verdadera, le dijo Esteban, no se mide por lo que puedes comprar, sino por lo que no necesitas comprar para ser feliz. Le entregó un pequeño sobre con $50 y una libreta en blanco. Esto no es un regalo, es tu primera inversión, le explicó. Úsalo para reparar tu moto y aplica la regla desde mañana mismo. El joven se puso de pie con una energía que no tenía minutos antes, sintiendo que por primera vez alguien le entregaba un mapa en lugar de una carga. Esteban caminó hacia su casa mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Recordó cada sacrificio y cada tentación vencida. Había comprendido que la regla del 70-30 no era solo para el dinero, sino para el espíritu. El 70% de nuestras acciones deben ser para cumplir el deber, el 20% para cultivar el talento y el 10% para elevar la fe y la esperanza. La escasez es una maestra severa que te enseña el valor de las cosas, pero la disciplina es la madre de la libertad que te enseña el valor de la vida. La historia de aquel mensajero quebrado termina aquí, pero su legado continúa en cada persona que decide tomar el control de sus finanzas y de su existencia. No busques la riqueza como un escape de tu realidad.
Búscala como una herramienta para mejorar la realidad de otros. El éxito no es una meta lejana, es el hábito diario de honrar lo que tienes mientras construyes lo que sueñas. Al cerrar los ojos, Esteban sintió la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que su mayor logro no fue salir de la quiebra, sino haber enseñado a otros que el camino a la abundancia siempre comienza con un pequeño acto de orden y voluntad.